primero y vamos a llevar una breve explicación de dónde viene, de por qué se calcula y luego vamos a hacer un par de ejemplitos. Bueno, primero, todos recuerdan esta gráfica del esfuerzo de formación, ¿verdad? Esfuerzo de formación. Que para los materiales dúctiles que estamos calculando, pues simplemente se ha idealizado este comportamiento físico-mecánico. Que conocemos que esto es el esfuerzo del punto de excedencia, que va a ser el máximo. Bueno, realmente es el de fluencia, donde el material empieza a fluir, a deformarse, porque técnicamente las moléculas van a empezar a fluir con cierta viscoplasticidad, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta línea o curva es de carga. La carga del material. Y es la etapa en la que surgen los esfuerzos internos. Una vez que se carga hasta cierto punto, pues, y si se descarga, ¿qué sucede? La descarga tiene el comportamiento elástico. Una vez que pasa eso, pues se llega a algún punto donde, como podemos ver, no hay esfuerzo. O sea, teóricamente no debe haber esfuerzo, pero hay una deformación. Ha quedado una deformación residual. Y veamos, esto, si se ha mantenido un comportamiento elástico durante la descarga, será correcto decir que ya no hay un esfuerzo. Pues veamos, en este rango hay una ecuación que se cumple, que es la ecuación siguiente, ¿verdad? Es una recta que pasa por el origen, donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad final por la deformación unitaria. Bien, en esta parte, y hablando de eso, conociendo la pendiente y todo aquello, ¿en qué punto se podría volver cero el esfuerzo? En que uno de estos dos o ambos sean cero, ¿verdad? Pues como podemos ver, primero, el módulo de elasticidad de ningún material es cero. Tal vez hay alguno que sea cercano a cero, pero ninguno, en definitiva, no es cero. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa más? La deformación ha quedado, o sea, tenemos una deformación existente y permanente. Entonces, significa ninguno de estos es cero. No es cero, no es cero. Entonces, esto, si no es cero el esfuerzo, algo tiene que existir, ¿verdad? Este existe y este existe. Entonces hay un esfuerzo. Además, como les he dicho, la descarga es de comportamiento elástico, obviamente análogo a su curva de carga. Y cuando se vuelve a cargar, retorna por el mismo camino, entra en plasticidad, sigue fluyendo y así va hasta que en algún punto alcanza la deformación máxima. En ese punto crítico viene la ruptura del elemento y si fuera solamente uno, pues la colapso estructural. Bueno, es básicamente eso. O sea, se va con el tiempo, con carga y descarga, se van acumulando las deformaciones. Uno, dos, y así van acumulándose hasta llegar al máximo visible. Entonces, vamos a aprender a calcular estos esfuerzos residuales y hay por ahora tres casos que podemos llevar en la materia, que son flexión, torsión y cargas axiales. Vamos a hacer uno de flexión, generalmente siempre el examen, uno de torsión, si es que da el tiempo, y si no, pues armando un ejercicio, y el último caso es el de carga axial. Bueno, ¿qué es lo que identifica a los tres o qué los diferencia? Pues en flexión vemos que el diagrama de esfuerzos en teoría elástica es algo así, ¿verdad? Básicamente depende de qué, de una distancia centroide. Tracción, compresión, no sé, pero tiene este comportamiento lineal. ¿Qué sucede en la torsión? Lo mismo, solamente que el esfuerzo es de corte. O sea, en flexión este esfuerzo es un esfuerzo normal. En torsión se dará un esfuerzo pues, de tipo tangencial, ¿no? O sea, para la sección los esfuerzos de corte se comportarán más o menos algo así, ¿verdad? Bueno, sería así. Y si esto fuera hueco, pues donde hay hueco no hay esfuerzo. Pero el comportamiento sigue siendo lineal. ¿Y qué sucede en el caso de la tracción o compresión, o sea, de la carga axial pura? Cuando no hay excentricidad no se genera algo, ya han visto que son los esfuerzos combinados, donde como pueden ver, pues evidentemente cierta excentricidad hace que haya un solo tipo de esfuerzos en la estructura, ¿no? Pero si se va más allá de ese punto, pues habrá diferentes tipos, ¿no? Tracción y compresión, todo aquello. El punto es el siguiente, el esfuerzo, ¿cómo es en la carga axial? Pues es constante, ¿verdad? Lo asumimos como constante por la condición de San Venante.
¿Qué sucede cuando se incrementa la carga? El esfuerzo también incrementa. Y en algún punto llega el esfuerzo al esfuerzo del punto de excelencia. Entonces, toda la sección de golpe entra en plasticidad. Toda la sección de golpe. Eso es lo que sucede en la carga axial. Entonces, vamos a ver este comportamiento y este de acá. Si da tiempo, obviamente, con el siguiente vamos a ver lo que es la torsión. ¿Por qué no doy tanto énfasis a esto? Bueno, si entra al examen, puede que entre, pero el comportamiento y el cálculo entre estos dos es bastante similar. Entonces, si entienden esto, esto es sencillo. La cosa es que quiero que entiendan el planteamiento de estas cargas axiales, que es lo que generalmente les da como práctica el ingeniero en clases. No sé si habrán tenido tarea, pero vamos a hacer eso. Siguen entrando, siguen entrando. Y bueno, bien, para los que recién entraron, ya les había dicho, voy a repasar que en la gráfica de esfuerzo de formación, ¿qué tenemos? Este comportamiento idealizado para materiales de qué tipo? Dúctil, ¿verdad? No nos olvidemos, materiales dúctiles. Para los frágiles es más cortita la curva. Bueno, ¿qué más? Se llega al esfuerzo del punto de excelencia en la carga y cuando se descarga, la descarga es de comportamiento elástico. Luego, cuando se vuelve a cargar, se vuelve por el mismo camino, se sigue cargando, se entra la plasticidad, ¿no? Si se descarga, pues se retorna a otra deformación residual. Si se vuelve a cargar, se retorna por la parte elástica, se carga y cuando se llega a la deformación máxima, pues colapsa el elemento. ¿Qué más? Sabemos que en el comportamiento elástico, esta ecuación es la que nos está rigiendo, ¿verdad? Tenemos la pendiente, que será el módulo de elasticidad longitudinal. Tenemos la deformación unitaria, que no se olviden que esa deformación va a ser, ¿cómo se puede decir? Esta es su ecuación, a ver. Delta L entre L sub 0, algo así. ¿Qué significa? Que si el elemento fuera de 1 metro, se va a deformar ¿cuánto? 1 milímetro. Si fuera de 10 metros, se deformará 10 milímetros, ¿no? O sea, este valor va a ser constante para un tipo de esfuerzo. Pero por una cantidad de esfuerzo. Obviamente, si incrementa el esfuerzo, incrementa la deformación y ¿qué sucede? Se incrementa, pero este valor para todo el elemento, pues no va a ir cambiando. Bueno, o sea, no les digo que es constante. O sea, la constante aquí, constante, es este módulo de elasticidad, pero para un elemento, ya sea de 1 metro o de 10 metros, si se aplica una carga que da como resultado un esfuerzo, pues la deformación llega a ser la misma. Eso estoy tratando de explicar. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer los tres casos, que es flexión, torsión y carga axial. Vamos a hacer énfasis en dos, que es flexión y carga axial. En esto por el planteamiento. Y flexión porque su cálculo se parece al de torsión. Solamente que en la torsión hay esfuerzo de corte y la ecuación para calcular, pues ya se las he enseñado cómo deducirla, ¿verdad? Y bueno, ese planteamiento es fundamental para conocer cómo afecta hasta dónde entra la plasticidad. Por ejemplo, ¿qué vemos en el caso de la flexión? De que como el esfuerzo máximo está en los extremos, pues seguramente si la figura es simétrica, o sea, si está flexionando respecto de su eje de simetría, la plasticidad entra en ambos extremos al mismo tiempo porque ambos esfuerzos están a la misma distancia, o sea, son lo mismo. Pero en el caso de que sea del eje de asimetría, pues la plasticidad entra por la fibra más alejada, porque esta tiene el mayor esfuerzo, ¿verdad? Y así va entrando hasta que en algún momento entrará pues por la otra fibra más, pero para entonces ya se ha desplazado, ¿qué cosa? El eje neutro. Pasamos del elástico al plástico hasta que llega a un eje neutro totalmente plástico, que se desplaza hacia donde haya mayor concentración de áreas. Es básicamente eso lo que sería la parte teórica y el resto lo voy a ir explicando durante la resolución del ejercicio. Ahora voy a sacar una fotito. A ver. Está de sola. A ver, ahora sí. Ya está cargando. Dice un mensaje, no leí, es el mío. No sé. Bueno, continuando. No, otra solicitud, a ver. Adentro. Adentro. Bien.
Bueno, si planteemos el primero de los casos. Flexión. En condición simétrica ya hemos visto más antes. O sea, lo que era el cálculo de hasta dónde entra la plasticidad, todo aquello. Si es total, pues solamente entra hasta el eje neutro plástico. En el cálculo de esfuerzos residuales, un ejemplo descriptivo pues sería uno en el que se carga este límite en una sección que sea simplemente simétrica y se la flexione respecto de su eje de asimetría. Entonces vamos a plantear una sección de tipo I. Las medidas. Vamos a ver los casos. Y esos ruiditos, pues aguantas mucho de esto. Están haciendo una losa ahí arriba y le están haciendo un emparrillado. Pero bueno, ¿qué medidas les damos? A ver, 4, 5, 4, para 10, esto 5, esto será 6, 6, esto será 5, esto 5 y cada una de estas alas que valga 4. Esas serán las dimensiones de nuestra sección para la cual vamos a calcular. ¿Qué datos requerimos? Requerimos primero el esfuerzo del punto de excelencia. ¿Esto de dónde viene? Del laboratorio, ¿no? Y si no lo tienen y lo compraron de una empresa que es de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? ArcelorMittal, ¿no? O porque era Capel, pero entonces nos van a dar en el catálogo del material, pues, dato. Tenemos de 2800. Bueno, no vamos por centímetro, pero son 38 KSI, no, de hecho es más, 40 KSI. Bueno, ¿qué más? Requerimos el siguiente dato que nos va a dar el enunciado escrito. Es decir, se carga la siguiente sección respecto de su eje de asimetría y se pide calcular los esfuerzos residuales y se la lleva hasta el límite, ¿no? O sea, ¿qué dice con eso? Se está cargando con el momento límite y se debe descargar también el mismo momento límite para que al final no se esté aplicando ninguna carga externa sobre el elemento y podamos ver qué efectos internos han quedado dentro de eso. Bueno, entonces, se cargar al límite y determinar los esfuerzos finales. Esfuerzos finales o residuales que debe ser lo mismo. Y bueno, pues, solución. Si es el resultado, debes llegar y aprovechar. Bastante sencillo. Primero, calcular. Pensemos, las ecuaciones que bueno, van a regir nuestro ejemplo son dos. El momento elástico y el momento plástico. Para el plástico escribimos los momentos estáticos, para lo cual debemos determinar que el eje neutro plástico, donde se encuentra. Y para la parte elástica hay que calcular el centroide y por tanto también la inercia. Entonces hay que calcular dos cosas. Primero, ¿dónde está el eje neutro plástico? Segundo, ¿dónde está el eje neutro plástico? Y junto con ello debemos calcular lo que es la inercia del momento estático y obviamente el momento límite, que es la carga que vamos a tener. Esos son los datos más y el resto es sumas y restas. Entonces, determinación eje neutro plástico.
lo calculamos? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, por un simple equilibrio estático. Esto se da parte de inercias. Pero bueno, primero, ¿qué tenemos? Esta sección lo estamos viendo de manera transversal. Es un elemento que quizás está metiéndose a la pizarra, ¿no? O sea, que es como construir una viga, que estamos viendo, como si estuviera cortado de esta manera. Estamos viendo eso. Pero veamos así para obtener los esfuerzos. Entonces, si es más o menos algo así. Continúa. Y bueno, tres diferencias para lo que es el comportamiento mecánico. Primero, en esta parte, sabemos que ha entrado la plasticidad y que ha llegado hasta el límite. O sea, para calcular el equilibrio plástico, supone que todo está en conjunto plástico. Bueno, digamos que esta es una viga simplemente apoyada con cargas gravitacionales, así que se va a flexionar de esta manera, por tanto hay compresión arriba y tracción abajo. Entonces, al ver eso, vamos a plantearnos de esta manera. ¿Sí? Y así. Esto es el esfuerzo del punto de excedencia. Esto de aquí también es el esfuerzo del punto de excedencia. Obviamente será en compresión, será en tracción. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo que produce este esfuerzo? ¿Hay alguna fuerza que produce? Esta será una fuerza en la parte superior y aquí habrá una fuerza pues en la parte inferior. Una parte produce tracción, la otra produce compresión. El punto es ver, ¿esto está en equilibrio? Pues, ¿qué hacemos? Planteamos una ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerzas, en este caso serán las horizontales igual a 0. Y sacamos que la fuerza superior es igual a la fuerza inferior, porque no hay nada más que está actuando dentro del elemento. Ahora, o sea, son fuerzas internas, porque hay obviamente cargas externas, ¿no? alguna carga que genera el momento flector, pero no estamos hablando del efecto interno. Bueno, si es esta fuerza interna, ¿sobre qué está actuando? Sobre algún área que se está oponiendo a ser deformada, ¿verdad? Que de hecho ser deformada se está oponiendo incluso a colapsar. Entonces, en este caso, se acuerdan lo siguiente, que bueno, el esfuerzo es una fuerza entre un área que se está haciendo una fuerza. La fuerza será esfuerzo por área. Entonces, si llegamos hasta el punto de excedencia, pues será una fuerza en un área que llegamos hasta el. Entonces, será el esfuerzo del punto de excedencia por el área superior, esto en el área superior, igual a el esfuerzo del punto de excedencia en el área inferior. Bueno, de aquí partimos. Esto obviamente es un estado lineal. Dos se van y nos queda que las áreas superior e inferior deben ser exactamente iguales. Eso cuando la plasticidad ha llegado a cubrir toda la sección, que esto no es estado parcialmente plástico. Para un estado parcialmente plástico, secciones flexionadas en su eje de asimetría, no se cumple esto. O sea, tiende a cumplirse, pero no llega exactamente a esa condición límite. Entonces hay que encontrar dónde estará, hay que equilibrar el momento interno y la respuesta, ¿no? Y de ese saca la ecuación. Es un tanto larguita, pero se puede calcular. Bueno, con todo esto podemos calcular. Sí, primero, determinamos el área. ¿Cuánto vale el área total de este elemento? Claro, será el elemento 1, 2 y 3, ¿no? El elemento 1 será 4, 4, 8, 5, 3. 10 por 4. Más, esto es 10 por 5. Más, esto es 12, 5, 12, 17 por 5. Calculadora de 16, 52, 50, 102. 102 por 5. Por 187. Muy bien. Centímetros cuadrados. Es el área total de la sección. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Hay un área superior y un área inferior. Deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Que el área
total será pues al área superior más el área inferior. ¿Con cuál trabajamos? Trabajamos con el inferior. Entonces, el área superior es igual al inferior, entonces el plazo inferior más área inferior será igual pues aquí. Entonces es el área inferior. De aquí que obtengo que el área inferior es el área total, la mitad. Entonces, conozco el dato, conozco. Lo divido entre 2 y sale 93.5 centímetros cuadrados. Bien, entonces, abajo, desde aquí hasta arriba en algún punto, hay esa área. Veamos, ¿cuánto vale el área de acá, del medio? Puede que esta área esté aquí, dentro de aquí, o tal vez podría estar en el límite, o puede que ya esté en el medio. Difícilmente va a estar así, ¿no? Pero veamos. ¿Cuánto vale esto de acá? Es 12, 17 por 5, ¿cuánto era? 93. 17 por 5, 85. Entonces, 93.5 es mayor, entonces se encuentra por encima. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Un pequeño grafiquito para entender qué estamos calculando. Bien, ¿qué sabemos? De que dentro del patín, o sea, acá, ¿cuánto hay? Mide estos 5, mide esto cuánto, 17, y el total es 85. Aquí hay 85 centímetros cuadrados. Pero hay un poquito más acá arriba. ¿Cuánto será? No tengo idea. El ancho de esto es 5. La altura no la conocemos. Llamemos Y. Puede llamarle H, puede llamarle H, X, otro, H. Pero bueno, vamos a decir eso. ¿Cuánto debe haber acá? Pues lo que falta para llegar a 93.5. ¿Cuánto es eso? 93.5 menos 85. 8.5. Listo. 8.5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿esa área cuánto vale? Esta área prima, ¿cuánto es? Es 5 por Y, que es igual a 8.5. Entonces aquí sacamos Y. ¿Cuánto vale? 5. 8.5 por 5. 5. Y de ahí sacaremos esa alturita. 1.7. 1.7 centímetros. Ahora sí. Entonces, con esto hallamos la altura del eje neutro, o sea, partiendo de donde se va. Sería 5 más 1.7. Entonces, este eje neutro plástico estará ¿cuánto? A 6.7. Y listo. Y está, pues ahora sí podemos determinar su posición, que está más o menos por aquí. Bien, ahí está el eje neutro plástico. Bueno, fácil de calcular, bastante sencillo. Respecto de este vamos a calcular qué cosa, los momentos estáticos superior e inferior. Y como pueden ver, el superior va a ser diferente al inferior. Aquí ya no se cumple lo del caso simétrico, ¿verdad? Que era que un momento estático era igual al otro. En este caso ya no pasa eso. Y los momentos estáticos se toman de aquí para arriba una cosa, de acá para abajo otra cosa. O sea, a diferencia de la inercia, no se toma aquí todo el elemento 2. El elemento 2 está partido por el ejemplo plástico. Entonces, de aquí para arriba hay un rectangulito, de aquí para abajo hay otro rectangulito y hay otro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a calcular ahorita? Voy a sacar una fotito, porque voy a requerir calcular los momentos estáticos, se queda pues espacio. A ver, cachito. Abajo, abajo. Ahora sí. Cargó. Pita. Va a llegar, ya está. ¿Qué ves? Que no cargó, lo borré.
inferior de los datos. Entonces, por verificar. Bueno, otros dos es posible. Montaré la turita. 6, 2, 7. Muy bien. Ahora, paso 2. Determinar, o bueno, calcular sería ahora los momentos estáticos, su sumatoria. Veamos, primero, cálculos en superior. ¿Cómo se define? ¿Cómo se lo calcula? Momento estático. Vamos a ver que no deje. Momento estático superior sería igual a la sumatoria de áreas por sus alturas, ¿verdad? Por sus distancias a los centros de las áreas que van a determinar. El área 1 va a ser este patín. El área 2 va a ser esta parte, esto, hasta donde esté el eje neutro plástico. Es solamente eso. No es todito el rectángulo, solamente lo que está por encima del eje neutro plástico. Y vamos a calcular desde su centroide y sus distancias al eje neutro para hacer las alturas. Entonces, calculamos. Sumatoria de esto. Área 1, ¿cuánto vale? 4, 8, 3. 3 por 4 por... ¿Qué obtengo? Bueno, veamos. ¿Todito eso cuánto vale? Vale 10, 19. Menos 2, 17. Menos 6.7. 17 menos 6.7 sale 10.3. 10.3 es la distancia desde este eje neutro hasta este punto, que es el centro de esa figura. Más. Siguiente elemento. Esto es de ancho sí. ¿Qué altura tiene? Será 15 menos 6.7. O era 10 menos 1.7. 8.3. Bien. ¿Y ahora a qué altura se encuentra? ¿Qué distancia? De esos 8.3 de altura, pues será la mitad, ¿no? Entonces, esto entre 2. Entre 2, 4.15. Entonces, 4.15. Y de ese momento estático superior. Bien. Bueno, el momento estático inferior ahora. Vamos a calcular igualmente. Y vamos ahí. 4 marcadores y de los que ahí. Ahí está. Es la sumatoria de las áreas por sus alturas. La misma posición, el mismo punto también. Ahora, ¿cómo se define? El área 3 va a ser todo este rectángulo de acá. El área 4 para la parte plástica va a ser solamente lo que está de acá, de abajo. Este es rectángulo. Entonces, su centroide, para calcular las alturas, y aquí. Bien. Como escribe, ¿cuánto sale? Entonces, será lo siguiente. Hagamos el 3. ¿Cuánto es de este usuario? 6, 12, 17 por la altura es 5. Por la distancia, veamos. 6.7 menos 2.5, la mitad de esos 5, ¿cuánto será? Menos 2.5, 21 quintos, 4.2. 4.2 más. De aquí su área, ¿cuánto vale? Esto será 1.7 por 5. 7 por 5. ¿Por qué distancia? Pues de los 1.7 la mitad. Entonces, ¿cuánto será? 0.85 debe ser. 7 entre 2. Sí, 0.85. Y de aquí saldrá el momento estático inferior. La suma de estos recién es la sumatoria de momentos estáticos que requerimos. ¿Y es para qué? Para hallar el momento límite. Entonces, a calcular cada uno de estos. Si me equivoco, me corrijo. 52, 52, 10.3 más 5.3 o 4.3.
307.825. Sale el momento estático superior, ¿en qué unidades? Centímetros cúbicos. Una unidad de volumen, es el primer momento de aire. El siguiente, 17 por 5 por 4.2 más 17, 1.7 por 5 por 85. Esto sale 364,225. Ya pueden ver en esto que salen diferentes. Numéricamente son distintos. Gráficamente son distintos. Entonces, eso es lo que nos hace dar cuenta de que solamente en los casos simétricos se cumple que el momento estático superior es igual al momento estático inferior. Entonces calculamos la sumatoria. El estático superior más el inferior. ¿Cuánto es eso? Es acá. Esta entropía. Más el anterior. Sale 1072.05. Si está mal, me corrigen, no hay ningún problema. Si está bien, pues seguimos. Bien, con este dato y este de acá calculamos el momento límite. Entonces, y obviamente, ¿qué momento también va a ser? El de carga y de descarga. Entonces, calcular el momento límite. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Sí, la ecuación ya conoce. El momento límite es igual a la sumatoria al esfuerzo del punto de excedencia por la sumatoria de los puntos estáticos. ¿Tenemos ambos datos? Los tenemos. Esto era 2800, aquí está. Logramos por centímetro cuadrado. Multiplicando aquí, este de acá. 1072.05 centímetros cúbicos. Con estas cosas que tenemos, primero, las unidades correctamente planteadas. Saldrá esto en kilogramos por centímetro. Unidad del momento. Esto por 2800. Y sale 3.100.740. Está muy bien. Bueno, ya tenemos el momento de carga. Tenemos esto que es la parte plástica. Entonces de aquí ya hacemos el diagrama sencillo. Que nos falta la parte elástica de la descarga. Entonces, ¿qué habrá que calcular? El eje neutro elástico. Entonces, 2, 3, 4. Determinar la posición del eje neutro elástico. Bueno, ¿dónde se encuentra? En el centroide. ¿Por qué? Bueno, porque lo han visto así en los anteriores 1, se ha deducido de que donde no hay esfuerzos se denomina el eje neutro, y a qué altura queda en todas las secciones, en teoría elástica, está en el centroide. Bueno, calculemos entonces dónde están. Para ello ya saben, ¿no? Estas referencias, poniendo toda la figura en un cuadrante para poner el cálculo, y saldrá el horizontal, de aquí saldrá el vertical. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué podemos obtener? La altura. Eso nos va a calcular. Entonces, esta distancia de acá, la del eje Y, no me interesa. Bueno, no me interesa. La que interesa es esta de acá, la del eje X, le daremos que horizontal. Entonces, su ecuación ya saben cuál es. Será igual a la sumatoria de las áreas posesoriales horizontales entre el área total. ¿Okay? Vamos a calcular eso. Elemento 1, este de acá. Área 4 más 4, 8 más 5, 13 por 4. 13 por 4. La distancia desde el eje hasta arriba, ¿cuánto vale? 5 más 10, 15 más 2, 17.
más, ¿qué era el elemento 2? 10 por 5. Será 10 por 5 por la altura a su centroide. Ojo, ¿qué es este de acá que estoy calculando? De todito el rectángulo, ya no el que está partido por el elemento plástico. Entonces, ¿cuánto vale eso? 5 más acá de 10, 5 vale 10. Más el siguiente es estos 5 por 17. ¿Por cuánto? Por 2.5. Y eso de la total, que es 13 por 4 más 10 por 5 más 17 por 5. ¿Cuánto sale la altura del centro elástico? 2 por 17 más 50, 500 más 17 por 5 por 2.5 de 2 50 más 17 por 5. Y sale esto. 3.193. Estos decimales serán 8.1077. Bien, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué es diferente al legímetro plástico? De entrada, ¿a cuánto está? Pues voy a poner esto en color azul. Eje neutro elástico. Ahí está el centroide. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Dónde se ha desplazado al irse plastificando la sección? O sea, al irse formando permanentemente. La plasticidad se desplaza siempre hacia donde haya mayor concentración de áreas. Primero, es una forma de verificar que han hecho de los cálculos. Y segundo, es una forma en que la sección entra en equilibrio estático. Como pueden ver acá, los momentos están en equilibrio, pero conforme van entrando las fuerzas plásticas, pues se ve desplazando ese equilibrio todito, y cuando entra en estado plástico total, pues hacia donde hay mayor cantidad de áreas. Según las condiciones prácticas, puede que esté a veces en el límite de patín, a veces está dentro del ala misma, ¿ya? Pero en ocasiones, como esta, ha quedado en el medio, solamente que más abajo. Si esto estuviera al revés, habría ido más arriba. O sea, entonces va donde haya mayor cantidad o concentración de áreas. Entonces, voy a sacar fotito de esto, ya tenemos el equilibrio elástico. Con esto vamos a calcular qué cosa, la inercia, porque hay que calcularla para la descarga. Entonces, a ver, fotito para fotito. Ahí va la fotito. Ya cargó bien, bien. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, aquí en la mayoría que pasó. Estamos en el 4 y el 5, nos toca el 5. Vamos a calcular la inercia. Calcular la inercia. Bueno, ¿qué podemos entender de la parte de la inercia? Primero se refiere respecto del centroide, donde está el centroide en el eje elástico. Entonces usamos este de acá, no el eje plástico. Ese será por los momentos estáticos. Bueno, aquí es igual a la inercia, teorema de los ejes paralelos, ¿no? Entonces, inercia respecto del eje horizontal, ganamos x, es igual a la sumatoria
de las inercias, pues está ahí locales, canceladas, por sus distancias perpendiculares al cuadrado. Primer elemento, este de acá arriba. Base respecto del eje X, el eje X, ¿cuánto es? 9, 3. 3. La altura, 4. Al cubo entre 12. El área de ese elemento, ¿cuánto es? 13 por 4. Y la distancia centroide, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es esto? 5, 15, 17 menos, ¿cuánto? Menos los 8.537. Lo voy a anotar por aquí. 8.537. Entonces, 537 sale 8.463 al cuadrado. Bueno, ¿eso qué es? Esa distancia desde este genómetro hasta este punto de acá. Más el elemento 2, el del medio. Todito completo, ya, como ya sabemos calcular, como hemos hecho en el tema de flexión, ¿no? Los combinados, la misma lógica. Bueno, ¿cuánto es su base respecto de X? Son 5. Su altura son 10 al cubo entre 12 más 5 por 10 por ¿qué distancia? Esto era 5 más 8 de 10, es 5 menos 8.537, ¿cuánto vale? Será 10. 1.463 al cuadrado. Más, siguiente elemento, el patín de abajo. ¿Cuánto es su base? Es este de acá, 6, 12, 17. Por la altura de 5, al cubo entre 12. Más el área. ¿Cuánto es el área? 17 por 5 por su distancia hasta ese centroide. Será 8.337 menos 2.5. 6.037. Listo. De aquí tengo la inercia de X, que son, pues quiero calcular la parte elástica por ahora. ¿Cuánto sale? A ver. 3 por 4 al cubo. 12. Multiplicamos ya que nos 5.000. Más 17 por 55. Más 13 por 4. No sé si no quedó. Por 8.263 al cuadrado. Más 50 por 1.463 al cuadrado. Más 685 por 6.037 al cuadrado. Esto sale 7.592.321 centímetros a la cuarta. Es el segundo momento de área, es unidad. Bueno, ya tenemos todo para calcular la carga de descarga. Tenemos acá momento, bueno, la inercia, el segundo momento de área. ¿Para qué? Para hallar lo que son los esfuerzos en teoría elástica. ¿Verdad? Bueno, necesito una fotito, voy a sacar y entonces los esfuerzos aquí directamente. Aquí el diagrama y aquí el cálculo de estos esfuerzos. Entonces voy a escribir como una vez de acá, es el espacio. Sacaré foto de esto, los mando y ahorita lo terminamos el ejercicio. Como pueden ver, con todo y explicando detalles se hace rápido. Entonces, en su examen, si entra un ejercicio de este tipo, no deberían tardar más de 20 minutos. No tapa. Ahí está. Y ya está. Recortadito. Listo, ahí va la fotito. Y bien.
calculemos nuestro esfuerzo de carga y de descarga. Todos ustedes hacen un diagrama aparte, solamente la sección, sus conexiones, todo eso se puede escalar mejor todavía. ¿Y qué requeriremos? Pues extender. Correcto. No os pensé. Quiero un plástico y el plástico bueno, la carga. Hemos dicho que va a haber compresión arriba, tracción abajo, nosotros ponemos este sentido. ¿Con qué se carga? Con el momento libre. ¿Cómo es el diagrama? Es nuestro plástico, entonces habrá compresión arriba, tracción abajo. Ahí está. Entonces que tenemos estos fuerzas. Compresión por este lado. Por este lado. Aquí en la línea neutra hay un cambio, ¿no? De la línea neutra arriba estará en compresión y abajo está en tracción. Obviamente, se habla de este pequeño segmento estirándolo. Los segmentos diferenciales que están por encima y por debajo tienen esfuerzos de distinto signo. Bueno, ¿qué más se puede observar acá? Lo siguiente. Vean, ¿cuánto vale esto? Es el esfuerzo del punto de incidencia. ¿Cuánto era nuestro dato? 2800, ¿verdad? Pues aquí es compresión menos 2800. Acá es compresión menos 2800. Inmediatamente debajo es tracción más 2800. Aquí abajo más 2800. Estos números sí los vamos a requerir para calcular las fuerzas finales. En la descarga, ¿cómo se hace el cálculo? Descarga, primero hay que conocer qué cosa del diagrama. Obviamente esto está en el sentido contrario. Que se descarga al mismo momento límite que hemos cargado, para que la sumatoria, la corrección externa, quede en equilibrio, bueno, de hecho quede en cero, o sea, ya no haya cargas actuando sobre la estructura. Pero aún así van a quedar esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay plasticidad, porque hay deformaciones permanentes. Hay esfuerzos internos residuales aquí. ¿Cómo se comporta la descarga? De manera elástica. ¿Respecto de quién? Del centroide. Entonces ahí está el eje neutro. No acá. Aquí está el eje plástico, ¿no? Pues aquí cambia. En el caso de la descarga, cambian acá arriba. Entonces, a ver, voy a tratar de hacerlo. Necesito este grafiquito. Ese pulso. Mira, digamos que está así. Como en clases, qué materia, digamos, igual, medio, ¿no? Compresión para abajo, tracción para arriba en la descarga. ¿Cuánto vale los esfuerzos aquí, aquí, aquí? Bueno, acá en el neutral, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Pero aquí no sé cuánto valdrá. Acá en el extremo no sé cuánto valdrá. No sé cuánto vale, pero puedo calcular. ¿Y para qué? Para hallar finalmente los esfuerzos finales. Aquí, el momento actuante es 0. Ya no hay momento. Bueno, hay que calcular eso. Entonces, ¿cuál hay que calcular? Primero, este de acá. Entonces, ¿qué numerito de paso es? A ver. El 6. Vamos a calcular los esfuerzos de descarga. Bien. ¿Qué ecuación nos rige en este comportamiento? Ya conocemos cuál es. Momento entre inercia por distancia hasta la fibra. Bueno, el esfuerzo va a ser de descarga. El momento límite. La inercia, la que hemos calculado de todas las secciones del centroide. Y la distancia es la distancia desde el eje neutro hasta donde queramos calcular el esfuerzo.
Bueno, entonces, facilito. ¿Qué hay que calcular? Distancias. Primero nos definiremos unas cotas, pero no son cotas, no, distancias. Pues. De aquí hasta arriba, ¿cuánto hay? Esto es 20, no, 19 menos 8.537. 10.463. Siguiente punto de interés, de acá vale ¿cuánto? 0. Abajito, inmediatamente abajo, es la diferencia de estos dos. Es 8.537 menos 6.7. Eso saldrá, esto es negativo, aquí abajo menos 1.837. De aquí para allá, positivos, de aquí para allá, negativos, ¿no? Por el sentido del eje vertical. Para calcular con signo también los esfuerzos. Y hasta aquí abajo, ¿cuánto vale? Pues ya lo conocemos, aquí está menos 8.537. Con estos cuatro hay que calcular 4 puntos de interés en este lugar. Y con ello, los esfuerzos finales. Entonces, el esfuerzo de descarga. ¿Qué coordenada? A ver. Más 10.463. Que será igual al momento de carga. ¿Con qué momento hemos cargado? Con eso de descarga, ¿no? ¿Cuánto es esto? 3 millones de litros. Aquí está, 3.140.000. 0.140. Entonces ahí está bien. Multiplicando a quién? A la coordenada, con todo y sí. Más 10.463. Entre la inercia. La inercia está por acá. 592.321. Las unidades van a salir esfuerzos, unidad de esfuerzo porque tenemos aquí momento por distancia entre inercia. Y esto ya sabemos que nos da una unidad que ya conocemos. Tenemos una unidad de acá, o el esfuerzo de este punto. El de aquí va a valer 0. ¿Lo puedo escribir? No, voy a escribir. Entre esta ancha. Sí, va a entrar. Entonces, el esfuerzo de descarga en el punto 0 será ¿cuánto? O sea, a 6 centímetros, ¿no? Del eje neutro. Igual, momento de carga, 3.017.000, perdón, 740 por 0 entre la inercia, ¿no? 7.592.321. ¿Esto cuánto sale? 0. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y acabo de calcular enseguida. El esfuerzo de descarga, ahora, ¿cuánto? A menos 1.837. ¿Esto cuánto sale? Que será 3.1.740. Multiplicando a quién? A este de acá, a menos 1.837 entre 7.592.321. Y el último esfuerzo de descarga estará en qué altura? En menos 8.537. ¿Cuánto sale esto? 3.740 por menos 8.537 entre 7.592.321. Bueno, ¿cuántos son los esfuerzos de descarga? 3, 0, 7, 4, 0. 5, 2, 1, 3, 2, 1. Bien. Esto sale menos. ¿Qué son? Le he puesto mal encima de otra vez. Calcular. Y el que calculo ahorita es el de abajo. Otra vez. Vale 10.463. Esto sale más 4.136.707. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado.
Este de acá ya hemos calculado de 0. El siguiente de acá será con la altura de menos 1.837. ¿Esto cuánto sale? Menos 726.286 kilogramos por centímetro cuadrado. Y este de acá, menos 8.537. Este es menos 3.375.233 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Tenemos todo lo que necesitamos conocer. Con esto y esto, calculamos esto de acá. Entonces, ¿dónde van estos esfuercitos? Aquí. Esto de aquí es más 4.136.707. Este de acá vale 0. Este de aquí abajito era menos 726.286. Y este de acá será menos 3.375.233. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Sumar y restar cada uno de estos con el que le corresponde. Entonces aquí queremos sacar fotito de esto y vamos a hacer aquí abajo los de descarga en detalle. Entonces con eso... A ver. Estamos dejando con chiquitos los albañiles. Estos de carga, descarga, ahí les doy la fotito. Paso 7. Calcula los costos finales. Sí, sí. Los costos finales. O los residuales, que es lo mismo. Bueno, ¿dónde hay que calcular? En cada uno de los puntos donde veamos que hay un cambio de comportamiento. Por ejemplo, en el extremo nos interesa conocer, porque de aquí pasa de haber usado a no existir ni siquiera la sección. Entonces, esfuerzo de carga residual, ¿en qué coordenada? En más 10.463, que sería igual al esfuerzo de carga en esta coordenada, en 10.463 más el esfuerzo de descarga en la misma coordenada, 10.463. Ahora, esto de aquí estará a cuánto, de aquí de eje neutro está en 0, entonces el 0 será el esfuerzo de carga en 0 más el esfuerzo de descarga en 0, ¿no? Eso dato conocido. Residual en... Ahora, el residual en cuánto, menos 1.837. Esfuerzo de carga en menos 1.837 más esfuerzo de descarga en menos 1.837. Listo, calculamos. Siguiente esfuerzo será el esfuerzo residual en menos 1.837 igual al esfuerzo de carga en menos 1.837 más el esfuerzo de descarga prima en menos 1.837. ¿Por qué estoy haciendo dos veces en la misma coordenada? Porque en esta altura, en un tramo hay compresión, ¿verdad? Y tenemos un esfuerzo. Inmediatamente debajo hay tracción y hay el mismo esfuerzo. Entonces hay que calcular un residual a un lado y un residual al otro lado. Entonces, ese salto lo tenemos que calcular. Y
está en la misma coordenada. O sea, realmente no es el mismo punto, está un infinitésimo por encima y un infinitésimo por debajo. Entonces hay que calcular esto de acá. Finalmente tenemos el esfuerzo residual a cuánto, a menos 8.537 igual al esfuerzo de carga en menos 8.537 más el esfuerzo de descarga en menos 8.537. ¿Listo? Fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Con todo y signo, veamos. Aquí, ¿cuánto es el esfuerzo de carga? Menos 2.800. La descarga aquí mismo es más 4.136.707. Es otro número. De acá, esfuerzo de carga en 0. O sea, en el centro aquí, ¿cuánto vale? 0. Perdón, menos 2.800. El de descarga es el que vale 0. Más 0. Sale un número, ¿cuánto? Menos 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya con toda unidad, este por ciento. Siguiente. Carga acá. ¿Cuánto es? Menos 2.800. Menos o más. Entonces el de descarga aquí ya es menos 726.286. De sacar un esfuerzo. En este de acá, la carga, ahora en este es más 2.800. Y la descarga es la misma, es menos 726.286. Y finalmente en la última fibra tenemos una carga de más 2.800 y una descarga de menos 3.375.233. Lo que salga acá, viene acá al diagrama y ya tendremos los esfuerzos finales. Entonces, como pueden ver, esto es sumas y restas, nada más. 800, más 4.136, 107, sale más 1.336.707. ¿Qué cosa? Kilogramos por centímetro cuadrado. Menos 726.286 saldrá menos 3.526.286 kilogramos por centímetro cuadrado. El siguiente, ¿cuánto sale? Sale 800 menos lo mismo y sale más 2.073.714 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el ultimito, ¿cuánto sale? Menos 3.375.233. Menos 535.233 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Tenemos absolutamente todo. Esto de acá hay que traerlo. Entonces, más 1.336.707. En 0 tenemos 1.800 acá. A la escala de 2.800 y en la fila de abajo es menos 3.300 tantos. Esto es esto es menos 3.526.286. Salta hasta 2073. Y llega a menos 555.
Listo, eso significa habrá fracción en algunas partes, pues una primera parte sin esfuerzos residuales, y hay compresión, ¿verdad? Y aquí salta a existir fracción, otra parte sin esfuerzos, y tenemos compresión. Como pueden ver, ya hay un detalle que brinca, salta y reduce la vista. Un esfuerzo residual mayor al esfuerzo del punto de excedencia. Entonces indica de que si la sección la cargamos en el mismo sentido, los esfuerzos van a venir en este sentido y lo van a terminar mayorando y va a colapsar, de hecho, desde su centímetro plástico. Entonces vean cómo se han concentrado esfuerzos donde en por la carga y descarga. Entonces, esta es la forma de calcular los esfuerzos finales. Como pueden ver, es bastante sencillo. No es nada complicado. Si entra su examen, lo hacen en 20 o 25 minutos máximo. A ver si te lo voy a enfocar. Ahí va la fotito. ¿Alguna duda o pregunta de este caso de flexión? Oh, sí, una duda. ¿Sí? ¿Este material para el que hicimos era un material que no sabíamos o sí sabíamos? Es un material elastoplástico perfecto con un esfuerzo del punto de excedencia conocido. Entonces, esto sí entra en un examen, obviamente con las medidas, pero sí. Y normalmente siempre entra con el elastoplástico perfecto, ¿verdad? Vi en muchos ejercicios. Claro. La especificación que te dice que sea elastoplástico perfecto, en el diagrama de esfuerzo de función, ¿qué te indica? Que el esfuerzo va a ser así y así, constante. Y en este diagramita de acá va a ser de esta manera. Entonces, lo simplifica. O sea, no te dice que aquí hay curvas senos, cosenos, no hay parábolas, no hay nada de eso. Entonces, está indicando constante. Eso es lo que está indicando para poder facilitar esto. De hecho, este caso de comportamiento lineal sabemos que es una idealización también, ¿verdad? Porque recordemos lo siguiente, que hemos visto en resistencia materiales 1, esto es una sección con esfuerzos, los esfuerzos son realmente de este tipo, ¿verdad? Entonces, calcular esta curva es medio complejo. Como no podemos, no es que no podamos, sino que no queremos complicar la vida, ¿qué hacemos? Y esa resistencia de acá. Entonces, desde resistencia materiales 1 hasta que termine el pregrado va a ser con este comportamiento lineal. Y cuando ya vaya a ser posgrado van a poder tal vez evaluarlo esto así a detalle, o de hecho van a ver esto en metálicas. El comportamiento de la madera, de hecho, tiene ese comportamiento y ahí se van a tener en cuenta estas consideraciones. Y en el diseño de la última resistencia en hormigón, terminando en hormigón 1 y hormigón 2, van a ver este tipo de esfuerzos donde en el hormigón, porque se está diseñando como para que se fisure por completo la parte inferior, pero soporte a compresión la parte superior, ¿verdad? Si es un momento positivo, y abajo solamente soporta una cosa y hacer acción. Y si nos diera una carga, o sea, que no nos diera ya una carga, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Comprobar si esa carga es la límite? Claro, si te da una carga, tienes que calcular si esa carga si lo mantiene un comportamiento elástico, si lo lleva al estado límite, si está en estado paciente plástico, si ya pide el colapso. Tienes que calcular esa carga, ¿qué carga es? Tenemos el caso de tracción con presión. Una carga. Oh, sí. ¿Sí? Ese esfuerzo residual, estaría bien decir que sería también como una deformación residual, o sea, una deformación que se queda permanente ya en tu material. Claro, o sea, el esfuerzo residual te indica que han quedado deformaciones permanentes. O sea, la magnitud del esfuerzo es el esfuerzo, pero se puede calcular aparte la magnitud de la deformación, consiguiendo qué cosa, el modelo de elasticidad del material. ¿Verdad? ¿Por qué no tenemos todo eso? Entonces, tenemos esto, calculamos esto. Podemos calcular cuánto se ha deformado con cada metro de la sección. ¿Verdad? Podemos calcular su deformación unitaria permanente. Axis en griego, que era X, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejercicio sencillo. Creo que es cambiar los datos. Bien.
Digamos que aquí tenemos estaño. Aquí tenemos cobre. Bien, ¿qué requerimos conocer? Diámetro, bueno, si son secciones circulares, los diámetros, requerimos los esfuerzos del punto de excelencia y qué más, requerimos las longitudes, además de los módulos de elasticidad. Entonces vamos a dar unos datitos. 3, 25. 1 metro. Bien. Diámetro del cobre será el diámetro del estaño. Bien. Esfuerzo del punto de excelencia del bien del estaño. Cuando sea 2200. Vamos por centímetro cuadrado. Escribiré qué cosa más. El esfuerzo del punto de excelencia de quién. Aquí abajo. Del cobre. 2000. Pues claro, estoy inventando datos. Podría esto agregar datos de internet. Se puede agregar. O también debe estar en el Samaste. Y del decimal. ¿Qué más? Los diámetros. Diámetro del estaño que sea de 2 centímetros. Y el diámetro del cobre, 1.5. Módulos de elasticidad. 2000 será lo de 2 centímetros. Tal vez menos. Centímetro cuadrado. También está millones. El módulo de elasticidad del cobre. Si está menor, esto está menor. 900.000. Gramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Con eso podemos calcular todo. Entonces, si nos pide aquí encontrar los esfuerzos residuales en el estaño y esfuerzos residuales en el cobre, podemos calcular. Vamos a calcular. Entonces, el planteamiento es bastante sencillo. ¿Cómo se hace? Primero debemos conocer la carga, ¿verdad? Entonces, pongamos que esto viene acá, la carga P. Démonos el dato de 15 toneladas. Parece que va a ser colapsada la estructura, pero bueno. Entonces, esa carga está actuando acá. Entonces, estará comprimiendo el estaño, está estirando o traccionando al cobre. En soportes rígidos, esta longitud total nunca cambia, ¿no? Pero obviamente esto se va a deformar. ¿Qué más? Solución. ¿Qué hay que dar primero? Carga límite. Calcular la carga límite. Bueno, recordamos que se ha dicho en el inicio de la clase de que si entra la plasticidad de estos elementos en compresión o tracción, entra de golpe. Entonces vamos a hacer eso. Bien. Bueno, aquí es igual el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área, ¿verdad? Entonces, ¿conocemos esto? ¿Conocemos el área? Sí, ¿por qué conocemos el diámetro? Entonces, hallaremos las fuerzas. Pues trabajemos primero con la carga límite de quién? Del estaño. Entonces, será su esfuerzo de punto de excelencia del estaño por el área del estaño. Las fuerzas de punto de excelencia será de 2200 por el área. ¿Cuánto es el área? Pi por el diámetro, 2 al cuadrado entre 4. 2200 pi, ¿cuánto sale eso? Ahora sí, ahí está. $6.911.504 kilogramos. Es la
carga límite de quién? Del estaño. O sea, si al estaño le llega esta carga, entra en estado plástico. Si se carga un poco más, asumimos que estaría colapsando la base de estaño. Hagamos la carga límite de quién ahora. Cobre. Será el esfuerzo del punto de incidencia del cobre por el área del cobre. ¿Cuánto es eso? 2000 por el área. Y por el diámetro, que es 1.5 al cuadrado entre 4. Esto ya, ¿cuánto será? Por 1.5 cuadrado entre 4. 125 pi. Y esto sale 3.534.292 gramos. Bueno, ¿qué podemos observar de esto? Lo siguiente. Sumando, tenemos la carga límite total. Calculemos. Y la sumatoria será el límite total. De entrada, a simple vista, dijimos que va a colapsar todo. 200 más 1125 y ambos multiplicados por pi. 3225 pi. 3325. Que viene a ser 10.445.796 gramos. Entonces, ¿qué debemos de entrar? La carga límite total es menor a la carga aplicada, que indica eso, colapso, ya colapsado. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Lo siguiente, podríamos cambiar las áreas para que mejore, ¿no?, la capacidad de absorber una carga límite o reducir la carga. Entonces, ahora es el caso 2. Reduzcamos la carga. Esto ahorita es menor a la carga aplicada, entonces hay colapso. Lo que vamos a hacer acá es reducir carga. Entonces, ¿qué P vale cuánto? Esto es 10.400. ¿Cuánto no es 10.000? 10.000 kilogramos. Ah, sí. Trabajemos con 10 toneladas. Funcionará con esto. Alguna capacidad estará instalado. Veamos. Entonces, paso 2. ¿Qué tenemos la carga límite? Ya hemos calculado. Solamente hemos reducido la carga. ¿Qué calculamos ahora? ¿Qué elemento va a entrar en plasticidad? Determinar estado tensional. O sea, hay que ver en qué estado se encuentra cada elemento. Bueno, ¿cómo es ahora? Muy fácil. Es una teoría de fuerzas, ¿no? O sea, acá, de los dos elementos, hay una parte de la carga que le llega al cobre y hay una parte de la carga que le llega al estaño. Eso es así como, a ver cómo le puedes especificar esto. Digamos que esto está parado y son dos columnas, una sobre otra. Si uno se cuelga de este apoyo de aquí, lo perforamos y nos colgamos. A la columna de arriba lo estamos jalando con alguna cantidad de carga y a la columna de abajo lo estamos comprimiendo con otra cantidad de carga. Entonces, la suma de estas cargas que absorbe cada uno es la carga total. Entonces, aquí una ecuación. Sabiendo que las materias de fuerzas horizontales debe ser 0, y tenemos que la carga total es la carga que le llega al estaño más la carga que le llega al cobre. Primera ecuación. Ecuación 1. Bueno. Ahora, ¿tenemos esto de datos? Sí, este de acá. Estos no son datos, no conocemos. Hay que calcularlos. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, que requerimos otra ecuación para hallar una solución. ¿De dónde planteamos eso? De la deformación. Entonces yo voy a... Este dato de aquí voy a recorrer. Acá. Y aquí que voy a graficar lo siguiente. Cuando jalo esto así, ¿qué sucede con los elementos? Este de estaño se va a comprimir hacia acá, ¿verdad? Será menos, pero se va a comprimir algo. Y el del cobre se va a traccionar, o sea, se va a deformar la misma magnitud. O sea,
hay una deformación delta, que es la misma para los dos, sin importar la longitud. De hecho, ¿por qué? Porque están confinados. Entonces, lo que se deforme acá es la deformación para ambos. Para la reducción de su longitud, para el incremento de su longitud. Entonces, partimos de ahí. Y la ecuación de esa deformación conocemos. La deformación es la siguiente. Es la carga por una longitud entre la rigidez axial, ¿verdad? O sea, lo que actúa y lo que se opone a ser deformado. Eso es lo que nos está indicando. Obviamente vemos acá de que mientras más largo sea, más longitud, o sea, mayor deformación, perdón. Mientras mayor carga, mayor deformación, y a mayor rigidez axial, o sea, mientras más duro sea el elemento, o sea, mayor el área, tendremos menor deformación. Eso nos indica esta ecuación. De ahí partimos a otra ecuación que nos dice que la deformación del estaño debe ser igual a la deformación del cobre. Eso ya lo acabo de explicar. Entonces, para cada uno de estos, una carga. Entonces, habrá una carga en el estaño por una longitud del elemento de estaño entre el módulo de elasticidad del estaño, que es dato, y el área del estaño, que es dato también, ¿verdad? Que nos olvidamos. Debe ser igual a ¿qué? A la carga que actúa en el cobre por la longitud del cobre entre el módulo de elasticidad del cobre por el área del cobre. Y aquí sacamos todo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hallar una carga en función del otro. O sea, una carga por una constante y una proporcionalidad más clara. Entonces vamos a poner acá arribita de que la carga P estaño será igual a ¿qué? La longitud del cobre entre la longitud del estaño por el módulo de elasticidad del estaño entre el módulo de elasticidad del cobre por el área del estaño entre el área del cobre por la carga P que debe al cobre. O sea, esto de aquí, ¿qué es? Es una constante, porque vean, son las mismas unidades, se van a simplificar, o sea, una constante K por la carga P. Calcular esa constante. Ok, longitud del cobre. ¿Cuánto vale? Está acá, 1. Si lo pongo en metros, el de arriba, el de abajo tiene que estar en la misma unidad, en metros, ¿no? Si pongo en centímetros, estará en centímetros. O sea, 1 entre 1.25 por los módulos de elasticidad. A ver, el estaño, ¿cuánto es? 205. Y el de abajo, este de aquí será 190. ¿Por qué no pongo los ceros? Porque estos ceros, si están así, se van a ir simplificando, ¿verdad? Entonces, estaño, está bien. Está bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 190, 105, está bien. Por las áreas. El área que es igual. Pi por el diámetro. ¿El área de quién? El área del estaño, ¿no? El diámetro del estaño al cuadrado entre 4. Este que divide entre el área del cobre, que es pi por el diámetro del cobre al cuadrado entre 4. Entonces, ¿qué vemos acá? Que se van a simplificar pi cuadrado. Si quedan solamente los diámetros al cuadrado. Entonces, de aquí, el diámetro del estaño, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. Entre el diámetro del cobre, 1.5 al cuadrado. Y esto por la carga del cobre. ¿Está? Entonces, desde aquí saldrá esta segunda ecuación. ¿Cuánto sale esto? 5 por 4 entre 1.25 por 190 por 1.5 al cuadrado. Entonces, esto nos da un valor de 4.312.855 avos carga del cobre, que nos da al final una constante, que es 1.545 por la carga del cobre. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Yo voy a trabajar con este dato de acá porque este es más preciso, ¿no? La fracción es más precisa que el decimal. El decimal se trunca, ¿no? Ya se está buscando un error. Entonces, esa es la forma de encontrar. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos determinar ahora el estado tensional de los elementos. De ese planteamiento se ha entendido todo, ¿verdad?
A ver. Voy a sacar fotito de esto. Y ahí va la fotito. Está cargando, está cargando. Me cargó y ahorita les digo. Bien. Bueno, ahora sí que voy a borrar. Voy a borrar estos de acá. Este fue la foto. Entonces, 1, 2. Un poquito fácil sobre esto. Si están procesando, legalitos. Bueno, entonces acá prosiguiendo, ¿no? Sabes que la carga de red total está aplicando es la carga del estaño más la carga del cobre. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto era? 10.500, ¿no? 10 toneladas. Creo que era 10.000. Y obviamente vemos que una carga del estaño era 1312, 855 por la carga del cobre, ¿verdad? Sí, está ahí. Bien, entonces esto de aquí que hacemos, reemplazamos acá. Entonces tendremos, vamos reemplazando dos en uno, ¿verdad? 1, 2. Entonces, reemplazando 2 en 1. De este lado tendremos 1312, 855 del cobre más el cobre igual a 10.000. Aquí sacamos la carga P del cobre, que es igual a 10.000 entre 1.312, 855 avos más 1. ¿No? Esta pesa de acá de cobre y mandar a dividir el coeficiente. ¿Cuánto sale esto? A ver, que está bien el dato de acá. Está bien. Más 1. Son 2.000 y pico. Y 10.000. Este número sale 3.945. Punto 547. Lo logramos. Tenemos la carga que estaría llegando al cobre. Ahora vamos a ver del estaño. Entonces, la carga P del estaño era que era 1.312 825 avos por la carga P del cobre. Entonces, solamente es meter el número. 1945.547. ¿Cuánto sale de acá? 6.054, 453 kilogramos. Bien, dentro les digo de que estos datos no son necesariamente los que voy a utilizar para hallar sus residuales, pero me va a permitir encontrar qué elemento se encuentra en qué estado tensionado, o sea, si alguno está en estado plástico o elástico. Ahora sí, ¿qué debe hacer? Compararlos con las cargas límites de cada elemento. Entonces, está aquí en la fotito. El límite, primero calcular el estaño. Y era 6.911. Este de acá es menor, carga límite. Y el de acá, 3.500 es la carga límite del cobre. Y me sale que le llega a 3.900. Este es mayor a la carga límite. Ah, ya. ¿De quién? Del cobre.
Belleza. Aquí ha pasado lo que no pasó con el grupo 2. El grupo 2 quiere sobre algo similar y no nos ha salido. Son más. Aquí 6.000, no, que 2.534. Punto 292. Y este de acá era 6.911.504. Bien. ¿Qué significa esto? Que un elemento ya está en estado plástico. O sea, este de acá, el cobre, máximo puede emitir 3.534.232 kilogramos, pero le está llegando 3.945. ¿Qué significa? ¿Cuánto le llega? Esto de acá. Está en estado plástico. Ya entra en plasticidad. De golpe, toda la sección entra en plasticidad. Y este de acá le debería llegar esta carga. Puede emitir esto, pero no le llega ahorita ni esto, esto. Entonces, ¿por qué? Hay que sumar esto y hay que ver cuánto sale esto es 10.000, ¿no? Y la carga siguiente será 10.400 y algo. Entonces, este de acá está ¿en qué estado? En estado elástico. Eso me permite calcular lo que he hecho con estas ecuaciones. Entonces, al elemento del cobre no le llega esto, le llega esto y ya se llega al límite. Y al estaño, ¿qué le sucede? Lo que le falta de aquí para llegar a esto se ha venido ¿a dónde? Al estaño y va a sobrecargar un poco más. De esto hay más carga. ¿Qué es eso? Redistribución de cargas. ¿Por qué sucede aquello? Porque hay elementos de la estructura que ya llegan al estado plástico. Esto no significa que si uno llega al estado plástico, colapsa de inmediato. Porque si hay otros que siguen en estado plástico, estos van a ahora absorber la carga que ya no pueden absorber los del estado plástico. ¿Esto cómo se lo puede ver? De siguiente forma, ¿no? Si es en el colegio Pirámides, ¿no? O con estudiantes, o sea, estaba ahí con los bloques de la pirámide. ¿Qué sucede cuando ya no puede uno? Pues el resto trata de resistir, ¿no? O sea, se sube el gordito encima, ¿qué sucede? Mucha más carga, el de abajo, que está al límite, más flaquito, ya no puede más. ¿Qué hacen los demás para que ya no le suceda nada? Pues empujar un poco más para tratar de absorber más carga, ¿verdad? Y pasa lo mismo en estas estructuras, y en cualquier estructura, sean hechas de madera, puentes, lo que sea, hay elementos que pueden llegar a la plasticidad y los elementos elásticos van a absorber la carga que debería llegar a esos plásticos. Entonces, esa es la redistribución de cargas. Con esta redistribución vamos a encontrar las cargas de carga. O sea, ¿con cuánto estamos cargando? Esas mismas vamos a descargar y luego pues haremos los recursos residuales. De cargas. Entonces, la carga del cobre, ¿cuánto es? No es esto, es que esta de acá ha superado la capacidad límite, ¿no? Según esto. Entonces, eso significa que toda la plasticidad 3.534.292 kilogramos. Muy bien. Y de acá, la carga del estaño, ¿cuánto será? Es esto más lo que queda de acá, la diferencia. Entonces será 3.945.547 menos los 3.534.62. Quedan 411 kilos que se van a venir acá. Entonces, esos 411 se suman con estos 6.000. 6.054.453 y quedan acá, que en el estaño están llegando 6.475.708 kilogramos. Y como podemos ver, es aún menor que la carga límite. Entonces, esto sigue el estado elástico. Tenemos acá los estados tensionales, tenemos las cargas de carga. Son las cargas de carga. Muy bien. ¿Tenemos los esfuerzos? Bueno, podemos calcular. Entonces vamos a hacer eso. Paso 2, paso... El 3 es la distribución de cargas. El 4 será la determinación de esfuerzos. Esfuerzos de carga. O sea, al cargar, ¿cuánto llega a ser el esfuerzo en nuestros elementitos?
De entrada ya sabemos cuánto vale de este. El esfuerzo de carga. ¿Carga de quién? ¿Del cobre con esto? ¿Qué es? El cobre. ¿Cuánto es? Es su esfuerzo del punto SD, porque ha llegado a la plasticidad. ¿Cuánto es? Aquí está el dato, está en la fotito. 2000. Esto es 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Pongo el rojo para ver esto plástico. Del esfuerzo de carga del... ¿Cuál? Ah, del estaño. ¿Cómo calculamos? Tenemos la carga, tenemos el área, que hay que encontrar el esfuerzo, ¿verdad? Entonces facilita. Acá, en el caso del esfuerzo de carga del... que es igual a la carga del estaño, esta carga de acá, entre el área del estaño. ¿Cuánto la carga? 6.465.708 kilogramos. Entre el área, ¿cuánto es? Y por el dentro, ¿cuánto? 2, creo. Dígame. Entre los estaños, sí, es 2. 2 al cuadrado entre 4. Y ahí sale 574, 5,78 entre pi. Y 2078 saldrá 0,99. Cosas, kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos el esfuerzo de carga. Bueno, entonces esto, como pueden ver, es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo detenemos la descarga? Bueno, al momento de descargar, vamos a quitar las cargas. O sea, vamos a quitar las mismas cargas a los mismos elementos. Bien, entonces, ¿qué sucederá? ¿Va a haber alguna diferencia? Sí, va a haber diferencias. Veamos entonces. Vamos a poner en colores azulitos. Esfuerzo de descarga del cobre. ¿Cuánto será? Ya no se ve cómo se ve. Entonces, es la carga de descarga del cobre entre el área del cobre. Con su carga de descarga. O sea, la descarga ahora, ¿en qué estado se encuentra? En estado elástico, ¿verdad? Entonces, si es una descarga elástica, ahora aquí nos hacemos caso a estos de acá, ¿verdad? Porque la descarga tiene ese comportamiento elástico. Entonces, estas cargas de carga son las de descarga. Entonces, ¿dónde está la de cobre? Esta de acá. Vamos a considerar 3.200 y pico. 5.547 entre el área de cobre. ¿Cuánto es el área de cobre? Y por el diámetro encontramos 1.5 al cuadrado entre 4. Ahora, esa es la esfuerzo de descarga del cobre. ¿Cuánto es esto? 3.945.547 por 4 entre 1.5 al cuadrado pi. Esto sale 2.200. La carga era tracción. La descarga va a ser ahorita compresión, ¿no? Menos 2.232.723. Cosas, kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ah? ¿Quién quiere preguntar? Sí, papi. El micrófono. Descarga, falta del estaño, ¿no? Tenemos el esfuerzo de descarga del estaño. Aquí va a ser igual a la carga de descarga del estaño entre el área del estaño. ¿Cuál es la carga de descarga del estaño? Esta de acá, porque la descarga es elástica y esto de acá considerando la teoría elástica antes de considerar la teoría plástica. Entonces, con estas cargas trabajamos. ¿Cuánto es esto? 6.054
24.453. Algo que me he olvidado, el esfuerzo de compresión del estaño es negativo, porque es compresión, ¿no? Entonces, menos. La descarga entonces va a ser positiva. Esto entre el área, que es pi por el diámetro, ¿cuánto es? 2 al cuadrado entre 4. Escrito cuántas gradas, significa esto, queda 6.054. 4.453 entre 27, positivo obviamente, 192. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué significan los esfuerzos de descarga? No es que se haya alcanzado este esfuerzo, sino que esta es la variación ahora de este esfuerzo al residual. Va a haber esta diferencia. Eso nos está indicando el esfuerzo de descarga. Ahorita voy a sacar fotito. Vamos a calcular las descargas. A ver. Cachito, estoy enfocando esta cosa. Está. Y recorto aquí, recorto acá, recorto este lado, recorto acá. Listo. Ahí les llega la fotito. Estoy cargando y esto quiero subir. Bien. Entonces, ahorita que estamos para hallar los esfuerzos residuales, estos 4 datos, nada más, cargas y descargas. Entonces será el 4, 5, el 6. Marcador 6. Determinar o calcular esfuerzos finales. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, el esfuerzo residual de quién? Del estaño. ¿A qué será igual? Al esfuerzo de carga del estaño más el esfuerzo de descarga del estaño. Entonces, con todo y signo, ¿cuánto va a ser esto? La carga era compresión. Entonces, pero este es el cobre. ¿Cuánto el estaño? K. Menos 2058.099. La descarga del estaño va a ser al otro lado, este de acá, más 1927.192. Y de aquí saldrá el esfuerzo residual del estaño. Ahora el otro lado, el cobre, la barra de cobre. El esfuerzo residual, aquí abajo, ¿verdad? Cobre, aquí se ve igual. El esfuerzo de carga del cobre más el esfuerzo de descarga del cobre. Bien. Esfuerzo residual del cobre, únicamente hablando, ¿cuánto es? Es 2000, se ha fraccionado 2000. No paso de ese punto de referencia. Y menos 2132.723. Esfuerzo residual del cobre. Aquí será igual. 2, y está. Calculador, o sea. ¿Esto cómo se entiende? Cuando se carga, ya llega a 2000, y luego lo que se esfuerza, ¿no? Cuando se descarga, reduce de 2000, pasa por el 0 y termina en ¿cuánto? En menos 232.723, ¿verdad? ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, eso es lo que está sucediendo realmente. No es que aquí hay 2000 y aquí se aplica de golpe 2300, no es eso. Sino que está reduciendo hasta que la diferencia sea de 2300. Y de tal forma que el esfuerzo final resultante llegue a ser cerca de menos 200 y pico. El otro de allá era 27.192 menos 2058.099. Esto sale menos 130.907 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, tenemos los esfuerzos residuales. Con un dato interesante.
ha quedado un esfuerzo residual en el elemento que no había entrado en plasticidad, que es el estaño. Este estaño tiene un esfuerzo final. ¿Por qué? Porque, bueno, no tendrá deformaciones permanentes, pero como se ha deformado permanentemente el cobre y están confinados, lo está, ¿qué cosa lo está jalando ahorita, verdad? Entonces, eso que está sucediendo. Ya lo estaba empujando, ahora se está la carga y se quedó para allá. Entonces, los diagramas, ¿cómo serían? La carga sería, vaya, le borrar. Este ratito. Carga. Acá vamos a seguir solo de nuevo. El estaño, su carga era de menos 2000 y algo. Esto era compresión. Esto era menos 2078. Va a entrar aquí, va a entrar. Ahora vamos a la izquierda. Pues menos 2058. Ya sabes el dato que somos. 99. La carga del cobre, bueno, aquí la descarga, si bien esta es la línea, la descarga sería de aquí para allá, se va a dar la descarga. Así es la descarga, ¿no? ¿Cuál es esta descarga? Realmente es más pequeña. Entonces, este marcador. Esa descarga, el sentido, claro, será positivo, ¿no? Más 1927.192, pero lo que queda, eso que voy a poner en verdecito. ¿Esto qué? Esfuerzo en compresión, ¿de cuánto? De menos 130.907. Pues esto es nuestro esfuerzo final. Residual. Esta parte nos da descarga. ¿Esto de quién es? Del estaño. Yo pongo acá. Muy bien. Ahora hagamos del otro elemento, del cobre. Igual, si tenemos un determinado eje, que va a ser este de acá, vamos a poner porque ahí está. Bueno, su carga, tracción, ¿a dónde llega? A 2000, ¿no? Entonces, vamos por acá. Más 2000. Y entre plasticidad ya no admite más carga, ¿no? Y cuando se descarga, la forma elástica, se descarga esta magnitud de menos 2232. De aquí hasta allá hay una descarga determinada. Menos 2232.723. Y lo que queda es el esfuerzo residual. Esto de acá. Salió mejor. Menos 232.723. Listo. Bueno, ese es del cobre. Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Se carga y se comprime, ¿no? Al descargarse, procede y queda así. Así sucede. Este estaba en estado plástico, ¿verdad? Entonces sí lo ha quedado en el esfuerzo residual. Pero ¿por qué le queda al que está en estado elástico? Porque este, como les dije, ha quedado deformado y cuando ya no hay carga, esto sigue deformado. Lo está deformando al otro elemento. Entonces, al haber esa deformación, ¿qué va a quedar? Un esfuerzo residual. Eso es lo que está sucediendo. ¿Se ha entendido, verdad, chicos?
¿O tiene alguna duda o pregunta de este ejemplo? Tengo una duda. Si Sí, lo escucho. la carga residual del cobre que le aumentábamos al estaño, si esta hubiera superado su límite del estaño, entonces diríamos que la estructura ya colapsaba. Exactamente. Si la carga total supera a la suma de las cargas límites de todos los elementos, pues ya ha colapsado la estructura. Ahí sí colapsa toda la estructura. Pero en el caso de que entre un elemento, o sea, en el caso de que no todos los elementos entren en plasticidad, pues los que queden en estado elástico van a absorber las cargas que ya no pueden absorber los que están en estado plástico. ¿Se entendió, no? Sí, sí. Muy bien, a ver, acá en el chat hay un par de preguntas. ¿Qué sé? No seas malo. Bueno, a ver, pregunte. No sé, más dudas o preguntas. Voy a mandar las fotitos al grupo 3. Mientras. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Grupo 3, aquí está. Bien. Bueno, con unas preguntas, esa habría sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender. Y bueno, si es que tienen esta tarea, pues ya saben cómo hacerla. Y si no, pues bueno, sabían cómo se hacía. Así que eso serán las muchachas bastante sencillas, si se dan cuenta. Entonces nos vemos en la siguiente clase, ya directamente con ejercicios de tipo final. Así que se viene lo bueno. Y chicos, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.